Buenos días. En este quinto vídeo sobre el cambio climático voy a tomar como eje de referencia un debate que se hizo en un canal de vídeos que es La Clave TV, en homenaje a Balbín, el famoso periodista que hacía unos debates cuando se podía hablar de todo en televisión española. Y se hablaba de todo. En este debate también se habla de todo. Cambio climático, con respecto y escuchando las ideas de los que opinan lo contrario o diferente. Y en este debate participaron David Beites, de la Universidad de Vigo, investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas. También participó Fernando Valladares, de la Universidad Politécnica de Madrid, investigador del CSIC, Centro Superior de Investigaciones Científicas. Y Luis Pomar, un paisano mío, Luis Pomar, que no le conozco, aprovecho para saludarle, de la Universidad de les Illes Balears, doctor en Geología. Fue una lástima que este señor pues ya está de edad avanzada y la salud, como podrán ustedes comprobar, voy a poner el enlace, estaba muy mal y a mitad de debate pues tuvo que dejarlo porque no podía continuar. De manera que el debate hasta la mitad se lo recomiendo, después yo ya no lo he visto porque claro, ya a mí lo que me interesaba era una confrontación de ideas y de planteamientos. Pero ahora, hoy, desde aquí, me voy a sumar a este debate dando mi opinión o mis datos científicos. De esta manera vamos a tener dos comentaristas científicos de un organismo oficial y dos comentaristas, Luis Pomar y un servidor, independientes, y vamos a ver un poco estas ideas. Como una crónica deportiva, el partido estuvo bien jugado por ambas partes. Empezó atacando la defensa contraria, el equipo titular, digamos, con sus argumentaciones sobre el CO2. Después, dentro de esta argumentación, veremos un gol que le metió Luis Pomar y que le escogió con la defensa adelantada intentando tirar pelotas fuera. Vamos a ver este trocito. Y ya la última de las diapositivas, esta sí que es la para mí, y la traigo, por favor, la siguiente diapositiva, la traigo desde el año 2001. Yo llevo más de 30 años dando este tipo de conversaciones y demás, ¿no? Esta diapositiva tiene valor sentimental porque la empecé a proyectar, y como digo, en el 2001 y se apoya en el tercero, ahora estamos en el sexto informe del IPCC. Es imposible recrear lo que ha ocurrido si no metemos los gases de efecto invernadero generados por la combustión humana. Aquí tenemos tres modelos, tenemos la línea roja, representa las observaciones en el último siglo, la línea gris representa los resultados de los modelos y tenemos en la gráfica de arriba a la izquierda solamente el forzamiento natural, estas variaciones en el Sol, estas variaciones en los ciclos orbitales, causas naturales. Vemos que, bueno, puede explicar una parte del siglo XX, pero la segunda parte del siglo XX no la puede explicar. Gráfica de arriba a la derecha, ahí tenemos solamente el forzamiento antropogénico, no puede explicar las partes centrales del siglo XX, es decir, ahí hay un componente natural. La gráfica de abajo, la combinación de las dos cosas. Lo que estamos observando, lo que mejor explica el clima actual es combinar tanto las oscilaciones naturales, que sí que explican parte de la variabilidad, con esas oscilaciones que hemos contado, tanto del Sol como demás, pero si no metemos los gases de efecto invernadero no logramos el encaje, y esto es la ciencia. Estos son los modelos del clima que se echan para adelante y para atrás. Tú tienes los datos climáticos y dices, ¿podemos reconstruir lo que ya ha ocurrido? No, si no se mete el forzamiento radiativo, es decir, la absorción de radiación solar causada por los gases de efecto invernadero es hoy por la ciencia, estos son resultados de muchos modelos, estamos combinando modelos que cada uno funciona de una manera, uno los hace en Inglaterra, en Estados Unidos, en Francia, etcétera. Ningún modelo global del clima es capaz de reproducir el último siglo de cambio en el clima si no introduce los gases de efecto invernadero. Claro, y tiene toda la lógica porque el CO2 es un gas efecto invernadero y en teoría
va a crear más calor en superficie, ¿no? Luis, ¿tienes algún comentario al respecto? Sí, podríamos ver que se pone mucho énfasis en el CO2 y en realidad el agua, el vapor de agua, es mucho más gas invernadero que el CO2. ¿Y por qué se pone tanto énfasis en el CO2? Pues yo puedo sospechar muchas razones, y es porque es el producto de la combustión de los hidrocarburos fósiles, y eso lo decidió la Margaret Thatcher en su día, de sustituir el carbón, después de la famosa huelga del carbón, por una energía que no produjera. Entonces se ha puesto el énfasis en un gas que curiosamente a mí me llama mucho la atención. Estamos en niveles bajísimos de la concentración de CO2 en la atmósfera, tan bajos como que estamos cerca de la máxima, eran niveles próximos a la máxima extinción de vida. No la tenemos ahora. La máxima extinción de vida fue al final del Paleozoico, cuando el 80% de las especies marinas, animales, desaparecieron. Y están en niveles bajos. Esta es la diapositiva que quería enseñar. La curva de arriba es la emisión solar, si no me equivoco. Luego el azul claro serían los filtros que producen el vapor de agua en flechas azules. Esa es la absorción del CO2 hoy en día. ¿Y con eso qué quieres decir? Bueno, ¿por qué ponemos tanto énfasis en el CO2 cuando la absorción de energía es pequeña y no la ponemos en el vapor de agua? Contesta, Fernando. Contesta. El balance se puede desbalancear por algo muy pequeño. Nosotros podemos tener 100 toneladas en un lado de la balanza y 100 toneladas en el otro lado. Basta un microgramo en uno de ellos para desequilibrar la balanza. Eso es lo que ocurre con el CO2. El CO2 tiene unas concentraciones en la atmósfera muy pequeñas, pero esas son suficientes para desequilibrar, en este caso la temperatura u otras propiedades de la atmósfera. No hace falta mucho para desequilibrar un equilibrio. Bueno, el CO2 no mata, pero el CO2 calienta, y no calienta solo, porque va acoplado al metano, a los óxidos de nitrógeno, a los fluorocarbonos, ¿no? Mientras que el vapor de agua tiene una distribución muy irregular en el planeta, pero es una cantidad, digamos, que va creciendo gradualmente. Un 5% de cada década aproximadamente las estaciones meteorológicas reflejan un incremento de nubosidad, porque las atmósferas más cálidas almacenan más agua y por tanto más nubes, y eso es, bueno, pues las nubes ni calientan ni enfrían, porque les pasa algo parecido a lo de los volcanes. Reflejan radiación, dependiendo de qué nubes sean, si son más altas reflejan más porcentaje de la radiación, pero también atrapan calor por debajo. O sea que lo de las nubes y el agua es complicado. Es lo de las gallinas que entran por las que salen. Sí. Respecto a esta intervención, este corte, si yo estuviera en el debate, pues prácticamente no tendría nada que decir, porque Luis Pomar, ambos, y Luis Pomar ha defendido perfectamente su teoría. Fernando Valladares ha expuesto la teoría oficial. Bien. Solamente un detalle, y es que ya verán en este vídeo que están enseñando constantemente modelos, prospecciones hechas con ordenador, programas, etc. No datos reales, en general. Sigamos con el siguiente corte. Este siguiente corte hace referencia a una cosa importante que Luis Pomar presentó una diapositiva de estas que, digamos, definitorias. Una diapositiva importantísima, no se lo adelanto, quiero que lo vean, y después sí que lo quiero comentar. A esto sí que lo quiero comentar. Vean pues este segundo corte relacionado con la producción vegetal. No tenemos el ritmo que deseamos, hacernos un bizum para tener mejores recursos y poder hacer esto más ágil. Esto es pero vamos allá, Luis. Es un dato de la NASA donde se ve el incremento de la masa vegetal debido al incremento de CO2 en la atmósfera. Sí, indudablemente el planeta se hace más verde. Los planetas, entonces, ¿qué tenemos de malo? No, malo no. Sí, o sea que para las plantas le va muy bien el CO2. Claro. Bueno, para las plantas también para las plantas, para los veganos y para nosotros. Sí, pero no compensa. ¿Por qué?
No compensa porque a mí, por ejemplo, el que mueran millones de personas, decenas de millones de personas mueren cada año por el cambio climático. A mí eso me parece más importante que el planeta sea ¿Cómo los verde. mides? Están medidas, esto es las Naciones Unidas, son datos... No, pero Con la iglesia a mí, topamos ancho. o sea, bueno o malo no tenemos que definirlo, puede ser muy subjetivo. Los impactos se relacionan con una probabilidad. Están muriendo millones de personas por el cambio climático. El cambio climático afecta a la salud humana en un abanico de una docena de cosas importantes, ¿no? Y cuando uno El aumento de CO2. el calentamiento de la atmósfera y los efectos mediante tanto eventos extremos como la propia calentamiento promedio de la atmósfera genera cambios en muchos aspectos de la salud humana que cuando uno empieza a determinar los efectos directos del cambio climático determinan del orden de 500.000 de personas que mueren al año, pero los efectos indirectos se ascienden a decenas de millones al año. A mí me parece más interesante eso que el planeta se haga algo más verde. Yo no sé de dónde sacas esos millones, pero en fin. O sea, lo que sí que vemos es que esa infografía que nos presenta Luis de la NASA, lo que dice es que debido al CO2 el planeta se ha reverdecido en una superficie... No es solo debido al CO2, ojo, ¿eh? Bueno, debido al cambio ambiental. Y la NASA dice al CO2. No. La NASA dice el CO2. No lo puede decir porque hay procesos de reforestación. Yo lo he visto publicado en su web, ¿eh? Si queréis lo buscamos. Yo lo he visto que es se llama Greening Fertilize CO2. Pero es un modelo que atribuye al CO2 un alto porcentaje del cambio. O sea, que la NASA no ha acertado ahí. No, sí ha acertado. Si uno lee completamente el artículo original, habla de atribuir porcentajes del efecto observado. El efecto observado es el reverdecimiento, ¿no? Que es lo que miran a escala planetaria. Ahora, ¿qué ha causado eso? Son interpretaciones, es un modelo en el que uno le va metiendo variables para ver qué variables me explican, y el CO2 explica una parte, pero solo una parte. ¿Y cuáles son las otras? Hay un montón de cosas. Pero bueno, será el agua y el calor. Por ejemplo, y el CO2. Claro, hay regiones en la Tierra, pensemos todos los bosques. Entonces, ¿ha llovido un poco más? No, lluvia en unos sitios llueve más, pero en otros menos. La lluvia no lo termina de explicar. No hay proxy para la lluvia. No hay proxy para la lluvia. Para la lluvia no hay proxy. Para el CO2 sí. Para la altura también. Entonces, hay efectos de que el propio calentamiento, pensemos en todo el bosque del norte, ¿no? De toda la zona boreal, un incremento de temperatura en algunas zonas permite un crecimiento, porque están limitados por temperatura. Entonces hay partes de ese reverdecimiento que las explica un porcentaje. Todo esto tenemos que verlo como esas tartas, esos quesitos en los que se reparte un triángulo, un 15% uno, un 35% otro, y eso es lo que la NASA dice, ¿no? Que hay un porcentaje que lo explica el CO2, pero hay otro porcentaje simplemente de que, por ejemplo, en todas las latitudes templadas de Europa y de Norteamérica, los cambios de uso del territorio han generado un avance del bosque. Esos son cambios humanos directos de reforestación debido a que el ser humano ha cambiado su actitud en mediados de siglo, ¿no? En que era talar bosques a conservarlos. Lo que pasa que yo insisto, es una combinación de factores. Insisto en que la web de la NASA, y la verdad es que no tenemos la página web, yo hice una captura porque me llamó la atención, ¿no? De decir... Lee el artículo. Bueno, el titular dice claro, por el CO2. No, pero es que el titular es el titular. Hay que leerse todo. Bueno, el titular explica... No, el titular es para vender. Los titulares... Es llamar la atención sobre el efecto principal. No es falso, el titular no es falso, pero no es exacto. Es un titular. Es una simplificación del artículo. Lo mismo son titulares todos los que cargan de drama todo este tema del CO2. Mira, el CO2 es el gas de la vida. Mira, si me permitís... Segundito, si disminuimos el CO2 de la atmósfera, nos vamos a hacer puñetas. Así de claro. Estamos en uno de los momentos de CO2 más bajos de toda la historia de la Tierra. O sea, y eso es un dato que no lo puedes negar. Y la producción vegetal de la cual dependemos todos, tanto en el mar como porque eso es solo en tierra, no refleja el incremento de la masa de fitoplancton. Entonces, estamos en una fase crítica que si disminuimos la... Te voy a dar un ejemplo. Pero ¿y entonces cómo casa que el planeta se esté reverdeciendo? Porque el planeta se reverdece en superficie, pero la productividad de esa superficie, tú puedes tener mucha superficie verde y muchas plantas muy poco productivas. Que es verdad que cuanto más CO2, más calor, más humedad, a las plantas le va mejor. Pero es que no se trata de que el planeta sea solo un poquito más verde. Es que se está perdiendo por el camino. O sea, estás midiendo un parámetro.
hay más parámetros ahí que son importantes. Lo que quiero es enfatizar que no cuanto más verde más productivo, no tiene por qué, son variables independientes. Tú tienes más superficie verde y puedes tener menos productividad, de hecho es lo que estamos viendo. Es los datos que da la FAO de la disminución en las últimas décadas de la producción, ya no estamos pudiendo alimentar a los humanos que estamos. Pero vamos a ver, Fernando, no podemos, por eso muere gente. No podemos alimentar las muertes prematuras son eso. No podemos alimentar a los humanos no exactamente por el CO2, sino porque no se distribuye la riqueza en el mundo, porque no se cultiva, claro, son porque muchos no factores. se desalan. Por eso ahí se va el CO2, ¿no? El mismo análisis que decíamos de los efectos de la NASA que ponía atribuyendo al CO2 el reverdecimiento, pues ocurre con todo este tipo de atributos. Antes de pasar a comentar este segundo corte, resulta que tengo aquí los tapones y me olvido siempre de poner el tapón, porque el detalle este del vapor de agua como absorbente de energía y de calor, pues no se había comentado ni se introduce en la teoría oficial. Por lo tanto, ya tenemos otro elemento para incorporar. Respecto a lo que hemos visto y oído, quiero hacer lo que yo hacía con ustedes en mis clases de biología. Miren, vamos directo al asunto. Bueno, antes un dato porque aquí se ha hecho un error y se confunde producción con productividad. Pero bueno, esto lo dejamos, vegetal. Una cosa es la productividad y la otra es la producción. Pero he tenido que echar mano del libro este de ecología de mi profesor, Ramón Margalef, en relación a una cosa que se les olvida siempre el agua. El agua. Un día tenemos que hablar del agua. Y el agua de mar. Observen, la producción total en millones de toneladas anuales de carbono en toda la masa vegetal, marina y terrestre del planeta es de 66.000 millones. 66.000 millones. Y a los océanos les corresponde 36.000, más del 50%. Bien. ¿Qué tiene que ver este dato que les acabo de dar, en cuanto al CO2 y al vapor de agua? Pues ahora mismo lo ven. Y se los explico porque a los alumnos que no sabían esto, pues se quedaban sin recreo. Miren, lo que tenemos en pantalla. Haremos un poco de magia con la química. Biología, en fin, al cabo. Fotosíntesis. Consiste, resumiendo, 6 moléculas de CO2 que absorben por los vegetales, más 6 de agua, la transformamos en 6 moléculas de materia orgánica, más 6 de oxígeno que se desprende. Es decir, que este CO2, el carbono del CO2 de la atmósfera, pasa a la materia orgánica. ¿De acuerdo? Y parte del oxígeno del agua se transforma en oxígeno libre de la naturaleza. Por lo tanto, fotosíntesis, absorbe CO2, desprende oxígeno. Depende si hay una productividad neta, es decir, si el vegetal crece, por decirlo de una manera sencilla, aumenta de materia orgánica, pues hay un balance positivo en la absorción de CO2 y emisión de oxígeno. Hasta aquí supongo que ha quedado claro. Y ahora vemos la fórmula resumida de la respiración, que es la misma que la combustión. Si quemamos un hidrocarburo, el gas butano, un hidrocarburo limpio, que no tenga otras cosas, la molécula orgánica que se quema, aquí lo tenemos, 6 moléculas de materia orgánica más 6 de oxígeno, el oxígeno entra en la reacción, 6 moléculas de vapor de agua y 6 moléculas de CO2. Ustedes me dirán, pero si he puesto la misma fórmula que antes. Claro, he puesto la misma fórmula que antes, pero fijaros que hay una flecha que va de derecha a izquierda, y antes iba de izquierda a derecha. De manera que un manual de instrucciones de este planeta viene sin manual de instrucciones, pero los científicos tenemos la obligación
de construir y de ver el manual de cómo funciona. Y esta es una de las páginas importantes del manual de instrucciones de este planeta para entenderlo. Miren, aquí se las pongo las dos a la vez. Esto es como magia, magia biológica. Fotosíntesis hacia la derecha, respiración hacia la izquierda. Lo que entra al CO2 que entra por la fotosíntesis es el CO2 que sale por la respiración o la combustión. Aquí tenemos este balance. ¿Y qué podemos comentar de este balance? Respecto a la diapositiva que ha presentado Luis Pomar, ¿por qué la pongo y hablo de esto ahora? Porque como vas masa vegetal y más productividad vegetal, más fotosíntesis y más balance, creando oxígeno y fabricando materia orgánica y incorporando CO2 de la atmósfera, por lo tanto desapareciendo CO2 de la atmósfera. Esto quizá han oído hablar ustedes. De manera que a más CO2 de la atmósfera, la fotosíntesis se puede ver reforzada. En los invernaderos se introduce CO2 artificialmente para que la fotosíntesis se refuerce. Y como ha dicho Luis Pomar, estamos en una fase geológica, histórica, bajísima en CO2. En las épocas geológicas que ha habido mucho CO2, la fotosíntesis se ha visto reforzada y se ha producido más materia orgánica. Otra vez nos olvidamos del agua y de los océanos. Y del vapor de agua, que siempre se olvida de meterlo en esta ecuación del efecto invernadero. El tercer corte que voy a poner se refiere a la subida del nivel del mar, que hasta ahora no habíamos hablado. Y es un tema que a mí, como he estudiado oceanografía, vivo cerca del mar, siempre he estado en contacto con el mar, como biólogo, etcétera, etcétera. Así, me interesa este tema. Primero vamos a escuchar lo que nos dicen y después ya comentaremos algo. Vamos a ir pasando de temas, que ya llevamos una horita. El tema del nivel del mar, quería preguntaros. El nivel del mar ha crecido, si no me equivoco, unos 20 centímetros en los últimos 100 años, aproximadamente. Creo que son 18, una cosa así. En el siglo XIX también, por lo visto, creció unos 19, 20 centímetros, y en el siglo XVIII también creció unos 20 centímetros. Estamos en una expansión. ¿Por qué ahora, si llevamos un siglo con el que lo que ha crecido el mar son 20 centímetros, igual que los 2 siglos anteriores, por qué ahora es responsabilidad del CO2 humano del aumento de temperatura? Bueno, yo lo que he leído es que básicamente hay una expansión térmica del océano al calentarse, y esa expansión térmica se refleja pues que ocupa más volumen, y al ocupar más volumen sube el nivel. Sí, que tampoco es matemática pura, pero sin embargo la pregunta sigue siendo... Pero el tema es ese, a dónde voy yo. O sea, sí. La media es lo que tú comentabas. La media es que se ha incrementado pues esos 20 centímetros, parece. Claro, pero en el siglo pasado y en el anterior también incrementó 20 centímetros y no parecía que tuviera nada que ver con las emisiones de efecto invernadero del incrementó CO2. 20 centímetros. Pero es lo que te quiero decir, es que depende de la costa, el efecto puede ser mucho mayor con un incremento muy pequeño, ¿entiendes? Fernando. Una vez más, para poner las cosas en contexto, podemos estar mucho tiempo mirando el nivel del mar, milímetro arriba, 3 milímetros por década, frente a 20 metros en otras épocas geológicas. Una de las cosas que más afecta a la actividad humana es el desbordamiento marino. El concepto de desbordamiento es el número de horas al año en el que el mar está fuera de su sitio. Eso tiene efectos... ¿Cómo fuera de su sitio? Fuera de donde está normalmente, quiere decir se desborda. ¿Dónde se va? Claro, se desborda, quiere decirse que te entra en el puerto náutico donde tienen los barcos, ya, o te cruza el paseo marítimo, se desborda, ¿no? Vale, sí. El desbordamiento marítimo es el parámetro realmente más importante para las actividades humanas, pero también para los sistemas naturales. La salinización de los acuíferos, por ejemplo, tiene que ver con el desbordamiento, no tanto con la subida del nivel del mar. No, eso tiene más que ver con la explotación de las aguas subterráneas. Sin embargo, el desbordamiento marino crece exponencialmente con el nivel del mar porque no solo lo afecta el nivel del mar, lo afecta
la velocidad del viento, la intensidad de las corrientes, la orientación de las corrientes, la diferencia entre las células de presión y así hasta una docena de parámetros climatológicos. Por eso, 1 milímetro que suba el nivel del mar significa horas, muchas horas al año que el mar está fuera de su sitio, con riesgos para el funcionamiento de los ecosistemas. Sí, pero que crece lo mismo que en el siglo XVIII, en el XIX y en el XX. No, eso no es así. No es así. No, por eso, porque va creciendo, o sea, tiene las dos cosas. No solo cada vez está más alto, sino cada vez crece más deprisa. Sí, el ritmo de crecimiento del nivel del mar que consideráis que es peligroso es el mismo en el siglo XX que en el siglo XIX y que en el siglo XVIII, por las mediciones. Por las mediciones que están hechas. Eso, una cosa es el promedio que se ha hecho. Sí, el promedio. Y otra cosa es que si tú representas ese incremento anual, vas viendo que cada año crece un poco más rápido. Estamos hablando otra vez de temas de velocidades. Sí, crece un poco más rápido, pero hasta el día de hoy, la velocidad de crecimiento de ese nivel del mar... No es constante. No es constante. En esta década es más rápido que la década anterior. Yo no lo he visto. Las anteriores. En cuanto a la subida del nivel del mar, hay cosas que quizá ustedes no hayan comprendido. Si una persona camina 10 kilómetros en una hora, vuelve a caminar 10 kilómetros en una hora, vuelve a caminar 10 kilómetros en una hora, pues se supone que en la próxima hora también caminará 10 kilómetros. Pero aquí las proyecciones, esto lo haremos después, resulta, como en los últimos años ha subido más, pues ya la curva la disparamos y resulta que, como dice ahora aquí, tengo algún ejemplo de la NASA, que dice que en el 2100 vamos a subir 70-80 centímetros. De manera que en los 2 siglos anteriores ha habido épocas más cálidas, épocas más frías, y el volumen del mar ha subido lo mismo que está subiendo en este siglo. Otra cosa, Valladares pues no consiguió, huyó del tema. Es decir, aquí, esto del desbordamiento marino, yo esto no lo había oído, el desbordamiento marino. En fin, que hay cosas que se comentan por sí solas, ¿eh? Además, se fue por la tangente. Y aquí tenemos esta diapositiva que la comento, respuesta de la fotosíntesis a la concentración ambiental de CO2. Ya he dicho que en los invernaderos se mete CO2 artificialmente para aumentar la fotosíntesis. Fijaros, las plantas C3, entre ellas trigo y arroz. Piensen los millones de personas que se alimentan de trigo y de arroz. Estas plantas, junto con otras, actualmente en los niveles actuales de CO2 trabajan a un 60%. Si el CO2 por lo que sea pues aumenta, pues estas plantas van a producir más, la productividad será superior. De manera que todas las monedas tienen una cara y una cruz, y un aumento de CO2 produciría estos efectos beneficiosos sobre estas plantas. Bueno, como final de este vídeo y los comentarios, yo resumiría varios comentarios finales y globales de la siguiente manera. Primero, las previsiones, hay 2 tipos de maneras de hacer previsiones. Si conocemos el manual de instrucciones de este planeta, sabemos que después de una montaña viene un valle, después de un valle viene una montaña, después de una montaña viene un valle. El día se compone de 24 horas. La luz, la oscuridad, después la luz, la oscuridad, el invierno, el verano, la cara y la cruz de una moneda, etc. Pero, si hacemos previsiones de una manera... Porque he visto que algunas previsiones y algunos modelos, muchos modelos que presentan y se presentan, son basados en programas informáticos, inteligencia artificial. Un programa informático, una inteligencia artificial, responde en función del alimento que le des, de lo que le has dado para comer. Yo les voy a hacer una demostración muy sencilla de cómo podemos hacer una previsión con una inteligencia artificial.
sencilla y casera, para que, exagerando un poco y poniendo un poco de ironía para que me entendáis. Miren, vamos a hacer una previsión. Miren, por ejemplo, este gráfico, que ya se va a hacer famoso porque continuamente lo enseño, si hacemos una previsión aquí en el 2023 sobre la actividad solar a la subida de temperaturas, pues resulta que nos iremos aquí. Pero si conocemos la historia, la previsión puede venir aquí. En las previsiones siempre se pone un sí delante. Si sigue pasando esto, ocurrirá esto. Claro. Y cuando se cogen periodos muy cortos, tenemos muchísimas probabilidades de equivocarnos. Como ejemplo, les pongo esta primera diapositiva que David Vieites puso, la primera que puso en el debate, que se me había olvidado, esta diapositiva, en que explica que la situación actual puede devenir como en el Eoceno, que había una temperatura elevadísima. ¿Y cómo lo deduce? Ah, no, escoge un artículo del tal Burke et alias, tal, del 2018, y este señor, el Burke pues tiene una maquinita de calcular, claro, tiene una inteligencia artificial y un programa, pero es que lo que hace, coge los últimos años y hace una raya aquí y dice, bueno, si la velocidad de crecimiento es como los últimos años, pues en el 2200 tendremos esta temperatura. Claro. Si de las 7 de la mañana a las 12 de la mañana la temperatura ha subido 20 grados, pues a las 12 de la noche la temperatura habrá subido 60 grados. Si hacemos estas cosas, pues tenemos todas las papeletas para equivocarnos. Imagínense ustedes que yo tengo, mire, yo aquí dentro tengo un programa informático, informático. Y este programa informático yo le voy a pedir que me analice cuál será la temperatura dentro de 100 años en este planeta. Y le doy la siguiente información, le doy la siguiente información. Mire, lo abro, y le digo, en 1922 la temperatura subió 2 grados, pues le pongo 2 grados. Y aprieto la tecla por y lo multiplico por 100 años, porque si ha subido 2 años en un año, pues en 100 años se habrá subido 200 grados. De manera que si seguimos esta proporción, al cabo de 100 años, la temperatura de la atmósfera terrestre será de 200 grados. Bueno. Si mi equipo ha marcado un gol en los primeros 10 minutos y el partido dura 90 minutos, pues la previsión es que al final del partido ganemos de 9-0. Bien, esto es una exageración. Es decir, los modelos dependen de cómo los alimentas. Y otra cosa que quiero decir, no solamente, no de este debate, sino de la información que circula de la Organización Mundial de la Salud y de organismos oficiales, que cuando se refieren al océano, al mar, se refieren como un sumidero, el sumidero de CO2, como si fuera una cloaca. Esto es una parte de que no es verdad, es una falta de respeto total al medio ambiente y a este planeta que nos alimenta y que nos permite la vida. El CO2 es útil para la vida vegetal y para la producción primaria de las algas, de los peces, del microplancton y que al final de la cadena alimentaria es lo que nos alimenta a nosotros. Esto no es un sumidero. Sumidero es si además del CO2 hay sustancias tóxicas que intoxicamos, contaminamos el ecosistema. El CO2 no intoxica ni contamina nada. Creo que no, es que con esto casi me voy a enfadar. Bueno, señores, así vamos a meter otro tapón, que es lo que hemos comentado. Así, de la producción vegetal, del medio marino. Y nada más, en el próximo capítulo ya nos tendremos que mojar a fondo
y a ver qué pasa con las estelas de los aviones. Que ya tengo ganas de acabar este vídeo e irme a tomar un par de baños porque estoy todo el día metido con estas informaciones. Bueno, pues esperemos el próximo vídeo y nada más. Que ustedes lo pasen bien y acuérdense de ser felices si pueden.